Señoras y señores, muy buenas noches. Qué placer tenerles allí como cada día. Sean bienvenidos a esta otra emisión de Su Grado 33. Solo tres palabras, bastan para describir la crisis eléctrica que afecta a todo el país. Falta de planificación. Esa es la conclusión a la cual llegan los expertos independientes consultados sobre la acentuada carencia de fluido eléctrico que mantiene en crisis a todos los estados de Venezuela y que diariamente soportan dos tipos de restricciones: las programadas y los cortes espontáneos por fallas en alguno de los tres pilares del sistema eléctrico, es decir, en la generación, la transmisión y la distribución de la energía. Este será precisamente nuestro tema de análisis esta noche en Grado 33. El problema que se presenta con el servicio de electricidad en todo el país es bien complejo, bien complicado, grave para todos el país, para las empresas, para los ciudadanos que muchas veces ven sufrir daños en sus artefactos eléctricos y sobre todo una economía que por supuesto va en franco decrecimiento, producto de las graves complicaciones que sobre todo la industria se presenta por las fallas eléctricas que hay en el país. Después de todo lo que fue informado por el gobierno al comienzo del año, en las interpelaciones y en la presentación de memoria y cuenta del presidente de la República, se decía que se había resuelto finalmente el problema eléctrico. Ellos lo manifestaban, lo trataron de minimizar como un problema coyuntural, pero la realidad es que cuando yo evalúo las cifras que nos llegan, que son de bastante difícil obtención debido a la censura que se ha impuesto sobre ellas, el problema es que este año existe menos generación que el año anterior. O sea, el 2010 terminó con menos generación que el 2009, a pesar de haber invertido $5.000 millones para producir unos hipotéticos 5.900 megavatios que jamás fueron instalados. Todo lo contrario, los que fueron instalados fueron rebasados por toda la potencia que se ha ido perdiendo en máquinas que están siendo mal mantenidas. Yo creo que el comercio, la manufactura y buena parte de la capacidad productiva del país no puede operar en ausencia de buen suministro de energía eléctrica. Uno no puede imaginarse un país moderno que pueda prescindir de la electricidad para sus labores más esenciales, pero nos estamos refiriendo al comercio y la manufactura. No es posible que pueda haber producción adecuada con paradas no programadas, y no es posible que se pueda mantener servicios de calidad en el área del comercio, en el área de la banca, en el área de los seguros, en el área de los restaurantes. No es posible si no se cuenta con un suministro eficiente de energía que pueda garantizar además que las maquinarias, los bienes y los activos puedan ser bien utilizados y no se dañen precisamente por estos problemas que nosotros tenemos de restricción de energía eléctrica y de suministro de mala calidad. Los cortes de energía eléctrica se hacen sentir en todo el territorio nacional. En el estado de Nueva Esparta se vio comprometido el 60% del suministro de electricidad y según algunos reportes pudo deberse al cable submarino que suministra el servicio desde tierra firme hacia la región insular. Según Corpoelec, este incidente tuvo su origen en el Sistema Interconectado Nacional y afectó además a Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, la región del Alto Apure y parcialmente Zulia, Yaracuy, Portuguesa, Cojedes y Lara. Vamos a inaugurar en octubre, ¿cómo se llama? La planta de Guarenas, y progresivamente vamos a inaugurar 4 unidades de 180 megavatios que tenemos en el sitio. Esas van a ir a ciclo combinado, lo cual va a incrementar en un porcentaje importante la capacidad de generación aquí. ¿Este es único en la región central? Están en los valles del Tuy, igual que en el caso de la Raíz. Al regreso, algunas de las consecuencias del deficiente suministro eléctrico. Hora de hacer nuestra primera pausa, pero no se aparten, regresamos enseguida. La falta de previsión, una inversión tardía en el sector eléctrico y un mal cálculo en la planificación del consumo eléctrico mantienen al gobierno contra las cuerdas y al país en una seria recesión.
Lamentablemente tenemos un diálogo entre sordos. El gobierno se ha caracterizado en los últimos 12 años por esa hegemonía de las soluciones que le hace prescindir de todo el resto de los actores sociales. Nosotros hemos dicho que no podemos resignarnos a tener un país restringido y racionado en sus servicios elementales. También hemos dicho que así se construye recesión y así se construye inflación y así se construye desempleo, porque si no hay electricidad no puede haber producción. Si no hay producción, no puede haber empresas. Si no hay empresas, no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay consumo. Y si no hay consumo, no hay capacidad de producir y por lo tanto hay recesión. Este es el tercer apagón que se presenta en el año en nuestro país. El 15 de enero, cuando fui a la memoria y cuenta del presidente Chávez, el presidente manifestó que el problema de la electricidad ya se había acabado. Lamentablemente Venezuela se ha convertido en un cuero seco bajo esta administración. O es el tema de la electricidad, o es la situación laboral, o es la situación de los estudiantes, o es el problema de las gasolinas. Bueno, 100.000 problemas que estamos viviendo en Venezuela y que lamentablemente no le terminamos de ver solución a las cosas. El problema eléctrico, la situación eléctrica. Nosotros podemos hacer cantidades de viviendas. ¿Qué hago yo con una vivienda sin luz? Vemos que este apagón que sucedió en 15 estados del país, donde están anunciando un nuevo racionamiento, donde está la verdad verdadera de la situación eléctrica en Venezuela. El problema es que con esta tan baja generación que tenemos en este momento, que no alcanza ni siquiera los 16.000 megavatios, el país ha tratado de entrar en una recuperación económica producto de 2 o 3 años de recesión profunda de nuestra economía, y al intentar levantar vuelo la economía se ha topado con el problema de que el sistema de transmisión no es capaz de soportar esta carga. En este momento nosotros estamos rondando los 17.000 megavatios de demanda, que es bastante menos que la que había en el año 2009 para esta misma fecha. Entonces, eso ocasiona que el troncal de transmisión esté sobre los límites técnicos que puede operar, y cuando viene cualquier pequeña perturbación, como una salida de una línea, un transformador que falle, una planta de generación que sale fuera de servicio, pues ocurre una reacción en cadena equivalente a lo que ocurre cuando uno tumba una fila de fichas de dominó, y entonces todas van cayendo una detrás de la otra. Es lo que está ocurriendo, y eso es lo que cabe esperar para todo el año 2011 y probablemente el 2012 si no se atiende a un plan de racionamiento programado y a una política de ahorro tanto en las empresas como la gente en sus propias casas. Queda demostrado que por más que se invierta, que de paso no podemos decir que no se han hecho inversiones, se han hecho muchas inversiones en el sector también de electricidad, sobre todo en los últimos años, porque se venía cuestionando esto en años anteriores. A partir del año 2004, 2005, 2006, se venía cuestionando la falta de inversión, pero ahora recientemente, en los últimos 2 años, pues se ha visto, o por lo menos así se entiende, de que han hecho grandes inversiones, pero pareciera que no se traducen realmente en obras que puedan resolver el problema, sino más bien pareciera que están destinadas a otros mecanismos, a otras cosas, y se desvían probablemente la corrupción, la probidad, la falta de invertir correctamente los recursos también es una forma de corrupción. El llamado de atención que le hacemos al gobierno es precisamente que él no puede pasar por debajo de la mesa el inmenso problema que tiene en sus manos. Aquí estamos viviendo de una infraestructura de servicios públicos que dejó de crecer en los 80, cuando éramos entre 14 y 18 millones de habitantes. Ahora somos 28 millones de habitantes y nos estamos chuleando la infraestructura del país de hace 30 años. Eso es lo que no es posible. Aquí hay que duplicar el suministro de energía eléctrica. Aquí hay que mejorar las redes de transmisión y distribución. Aquí hay que pensar en grande, y eso es lo que se dejó de hacer en los últimos 12 años. Nadie responde institucionalmente por la sustitución de artefactos electrodomésticos dañados a raíz de la variación de los voltajes.
Nosotros vivimos en recesión y tenemos inflación porque aquí no hay producción. Y no hay producción, entre otras cosas, porque aquí no hay luz de calidad, aquí no hay agua de calidad, aquí hay un sistema público que se preocupa fundamentalmente en extorsionar, en perseguir, en acosar y en cerrar empresas. Y entonces así no hay posibilidad de construir un país moderno. Entonces todo eso suma. Y por otra parte, este gobierno no es responsable. Entonces este gobierno causa inmensos daños a la capacidad productiva del país, bien sea porque es propia o bien sea porque monopoliza el servicio eléctrico, pero no lo garantiza con calidad y, por supuesto, nadie responde por los daños sufridos en el país. Al regreso analizaremos las últimas improvisaciones de los responsables del sector eléctrico. Breves mensajes comerciales y al regreso estaremos otra vez con ustedes y este programa especial sobre los cortes de energía eléctrica en Venezuela.